Ya regresamos con más de Cuánticamente. Gracias por escribirnos a través del 04-24-617-6615 y hacernos llegar sus interrogantes, que bueno, ya para el último segmento las estaremos leyendo, y por supuesto María Esther Leal, que es nuestra grata invitada del día de hoy, nos estará informando y respondiendo al respecto. Hoy el tema sobre las emociones. Fíjense que María Esther estaba contando unas anécdotas bastante interesantes acerca de las costumbres en los velorios en este caso, y cómo por un lado se reprimen las emociones y por el otro lado pues casi que te obligan a que tienes que sentir, o por lo menos hacer la parodia de que así es. Pero vamos a pasar, hablando de emociones, María Esther, en primer lugar me gustaría que yo creo que en la primera entrevista también nos dijiste ese aporte, pero que lo refrescaras en este momento. El promedio de tus consultas o de las personas que llegan a tu consulta, ¿cuáles son las emociones que más tú ves reflejadas allí y que padece el promedio del venezolano, del falconiano que asiste a tus consultas? Sí. Bueno, ahorita una de las expresiones más comunes es el sentimiento de rabia ante la intolerancia, y lo otro son los procesos de ansiedad. O sea, hay bastante gente ansiosa porque son personas que están viendo que no tienen como el control, ¿verdad?, de lo que está pasando en el entorno, y eso las hace, por supuesto, encontrarse con ese sentimiento, que es una de las emociones más características en este momento. No te puedo decir que no hay depresión, porque también hay tristeza y depresión, pero me atrevería a decir que en las últimas consultas pues ha habido más gente con ira y más gente con ansiedad. Bueno, hablando justamente de estos términos, vamos a pasar ahora a desglosar un poquito, y yo te voy a decir la emoción, ¿no?, y más o menos lo que representa, o lo que yo pudiera entender de acuerdo a eso, y entonces tú nos dirías cómo pudiera gestionar una persona, por ejemplo, comenzando por la ansiedad, que representa algo así como el estar impaciente, el perder el control o no llevar el control de determinadas situaciones, o quizás de apresurarse y estar angustiado por saber los resultados de determinada situación. ¿Cómo se manejaría estos estados de ansiedad? ¿Cómo se pueden manejar? Sí. Bueno, primero es importante recordar que el trabajo que se hace con esta emoción particularmente es un trabajo más a nivel cognitivo, o sea, más a nivel de enseñarle a la gente a pensar de una manera adecuada. Por ejemplo, enseñarle a que el tiempo pasado y el tiempo futuro son tiempos inexistentes, ¿verdad? Y como tal, las personas tenemos que aprender a centrarnos en lo que estamos experimentando en el aquí y en el ahora. Cuando una persona aprende a reconocer la emoción que sostiene en el momento, entonces se puede hacer cargo de ella y la puede manejar. Y una de las situaciones que sucede con la persona ansiosa es que tiene una necesidad de controlar un tiempo inexistente como el futuro. Es decir, la persona ansiosa anticipa situaciones que no están sino nada más en su mente. Entonces hay que enseñarle a la persona a reconocer esas imágenes y pensamientos que tienen en la mente, y aprender de una manera autodidacta, no como responsable, liberar los pensamientos que sostienen esas emociones, limpiarlos, sanarlos, corregirlos, cambiarlos. Y para eso pues hay como una serie de pensamientos que te pueden ayudar a cambiar eso. Por ejemplo, puedo ver esto de otra manera, el tiempo de Dios es perfecto, las cosas que yo no controlo están bajo el control de un ser superior. Es importante reconocer que yo soy responsable de algunas cosas, pero no de todo lo que existe en el mundo. Esto que me está sucediendo también va a pasar, tiene un inicio y tiene un final. O sea, hay como una serie de ideas y de pensamientos que van ayudando a la persona a bajar un poco. Y sobre todo a no pretender un control que nada más está en su mente. Claro, que es ficticio, porque al final no todos tenemos el control de todo y en diferentes situaciones. De acuerdo, obviamente. Entonces claro, le enseñamos a la gente a desapegarse de esa falsa creencia. Quizás, ¿no? Sí, y de la falsa creencia de que puedes controlar. Porque a veces la respuesta de las personas es que yo necesito que entienda, es que yo necesito que vea, es que yo necesito que se dé cuenta. Es como que si tú tienes que el otro haga, que el otro, yo necesito. Sí, y eso es, bueno, en la práctica es un autoengaño, pues. Claro. Es un autoengaño, o sea, tú no puedes hacer por otro nada que el otro no puede hacer por su cuenta.
Claro, porque al final tienes que trabajar tú, Sí. tú contigo. Y eso entonces genera mucho esa ansiedad, pues. Tú hablabas de los pensamientos. ¿Hay algunas especies de afirmaciones, ejercicios que se pudieran hacer con respecto a eso? En parte los pensamientos que te mencioné, Ajá. como quiero ver esto Que de otra manera. los anotamos, por ejemplo, pudiera servir como Yo afirmación sí, o particularmente simplemente yo reconocimiento. les sugiero a Ajá. las personas unos 5 o 6 pensamientos que están relacionados con mantener la mente en el presente. Ok. Y le pedimos entonces a las personas que repitan ese tararén, pues esas Ajá. frases aproximadamente a lo largo de 33 días continuos. Ok. Que es un poco el ¿Una sola biorritmo. vez al día? No, más de una vez al día, más de una vez al día, o sea, puede hacerlo en la mañana, Ujú. al levantarse, por levantarse, ejemplo. al mediodía cuando vas a reposar y en la noche antes de acostarte. Y buscando crear en la mente un nuevo sistema de pensamientos, es decir, un sistema de pensamientos en donde la persona se pueda sentir relajada y en paz. Porque el asunto es que mientras tú no tengas ese repertorio, no tienes como de dónde agarrarte para hacer el cambio. Cuando tú hablas de repertorio, son esos pensamientos que yo voy a anotar. Y voy entonces a guiarme durante 33 días. Durante 33 días. Un mínimo de 3 veces al día, por Ajá. ejemplo. Se recomienda al despertarse, al mediodía y antes de acostarse que sea lo último sí, entonces que uno vea, ¿no? O que pase por la mente. Tú puedes decir cosas como Dios está conmigo donde quiera que yo voy, como esto también pasará. Como por ejemplo, quiero ver esto de otra manera, claro. Estoy decidido a vivir en el presente perfecto, o sea, son como una serie de pensamientos que te ayudan a crear ese repertorio. Son buenas herramientas. Los celos. Los celos. Malditos celos, ¿por qué me matas si no hay razón? Y los celos, bueno, los celos son bastante interesantes porque obviamente para muchos saben que representa la desconfianza, el orgullo, la envidia y al final pues obviamente es inseguridad y baja autoestima, ¿no? Si se quiere. Y un poco los antecedentes familiares, ¿no? Porque a veces las personas celosas vienen de contextos familiares en donde ellos han sido mismo patrón y donde ellos también han sido figuras importantes, como por ejemplo hijos únicos, la más consentida de la casa, la que su papá o su mamá le hacían caso era ella. Claro. ¿Verdad? Entonces son personas que el centro de atención. Son el centro de atención. Ajá. Entonces piensan pues que el mundo gira pues alrededor de ellos. Okay. Y cuando el mundo no gira alrededor de ellos, entonces hacen cualquier cosa para que el mundo gire alrededor de ellos. Claro. Y entre ellos, por supuesto, eso es una demostración de la inseguridad, ¿no? Claro. Pero es un proceso que realmente se puede trabajar. ¿Cómo lo trabajarías tú? ¿Cómo lo someramente, obviamente? Sí, someramente, claro, someramente. Hay que comenzar a apoyar a la persona a que se vea en igualdad de condiciones con los demás. O sea, no soy mejor ni peor que nadie, ¿verdad? No tengo el control de nada ni de nadie. Que ya lo venimos trabajando también. Exacto, todos tenemos derecho a sentir emociones. Las emociones de otros no dependen de mí. Yo no dependo de las emociones de otros. Es un poco contextualizar para la persona la independencia que hay de los sentimientos y de las emociones. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Así que ya saben, mujeres y hombres también, aquellos que pequen de celo, bueno, allí importantes datos. Está otro que también es muy interesante y sobre todo porque tiene mucha vinculación con muchas de las enfermedades también, y es la culpa, o esa sensación de peso que llevamos encima y que también puede ir representada por una incongruencia en aquello que va o que pensamos que actuamos de alguna manera en cierto momento de nuestra vida con nuestros valores y nuestros principios, y resulta que nos echamos entonces el peso encima porque yo soy el culpable de haber actuado así, yo fui el culpable de no haber dicho esto, de que pasara aquello, etcétera. ¿Cómo podemos gestionar esto para no cargar ese peso? Aquí hay un trabajo importante, primero, admitir la culpa como una emoción igualmente normal, como todas las demás emociones. Es decir, bueno, me puedo sentir culpable, pero también me puedo deshacer de la culpa. Primero, si te deshaces de la culpa, la contraparte de la culpabilidad es la inocencia. Y es aprender a aceptar que nosotros vivimos en este mundo con un sistema de aprendizaje cuyo sistema más importante es el ensayo y el error. O sea, que quiere decir que nosotros humanamente nos podemos equivocar. Claro.
y que cuando nos equivocamos, entonces tenemos que aprender a ver la culpabilidad como algo a nuestro favor. Es decir, me siento culpable, pero ¿para qué? Me siento culpable para recuperarme de la culpabilidad. Es decir, Claro. puedo corregir un determinado error, un determinado Y comportamiento. si no lo puedo corregir, igual Ajá. tengo que dejarlo pasar, ¿no? Me Por imagino. supuesto que sí, por supuesto. Lo que pasa es que como se trata de algo actitudinal, ¿verdad? Más de actitud, yo tengo la manera de dejar pasar la culpabilidad, porque es actitud, ¿sabes qué? No quiero la culpa, no la quiero. Pero para que una persona diga que no quiere la culpa, tiene que haber entendido su inocencia. O sea, estoy viviendo experiencias humanas y como vivo experiencias humanas me puedo equivocar, soy inocente por aquellas cosas que he hecho de una manera equivocada. Ahora, ¿cómo haces tú, por ejemplo, aquellas personas? Porque supe de un caso de una señora que se enfermó de cáncer porque se culpaba de la muerte de su mamá por una actuación que ella pensó que no hizo a tiempo. ¿Qué sucede en estos casos? Sí, igual, en realidad es una particularidad, pero tenemos que hablar entonces, por ejemplo, del contexto de la muerte, ¿verdad? O sea, la muerte es un hecho y es un acontecimiento que no está bajo el control de nosotros. La fantasía usual que tienen las personas de culpabilidad frente a la muerte de algún familiar, la fantasía que manejamos es: pude haber hecho más por él o pude haber hecho más por ella. Pero la verdad verdadera es que el día que le toca a alguien irse de aquí, ese es el día, y usted, por más que haya tenido la mejor de sus actuaciones, es casi seguro que no vaya a evitar ese momento. Entonces hay que trabajar otra vez la parte racional, enseñándole a la gente que no es su responsabilidad el que la persona pues haya fallecido el día que falleció, y aún usted hubiese hecho todo lo que hiciera, de todas maneras ese hecho se iba a consumar, con su consentimiento o sin su consentimiento. Siempre te apoyas en este ser superior, en una fuente. María Esther, como psicóloga. Sí, claro, yo hace muchísimos años me considero una psicólogo transpersonal, que ¿Qué es precisamente decir? son Ajá, los explicar. psicólogos que le damos relevancia, le damos importancia a la parte espiritual de nuestra vida, que es algo intangible, ¿verdad? Uno habla de Dios y uno dice, bueno, no sé si está aquí o está aquí, pero en mi caso yo aspiro a aceptar siempre que Dios está en mi mente, y si Dios está en mi mente, anda conmigo para donde yo voy. Por supuesto. Y eso, por supuesto, me da la posibilidad de enfrentar una serie de situaciones afectivas y emocionales que probablemente no enfrentaría si no reconozco a Dios dentro de mí. Y te lo pregunto por esto de lo que estamos hablando de la culpa. De repente con esta señora, bueno, que es un caso entre muchos, de repente de explicarle, bueno, mira, eso tenía que ocurrir, pues quizás estaba destinado así y no es responsabilidad tuya, pues. Sí. Hay que dejar fluir las cosas, ¿no? Por Sí. algo será. Para el manejo de la muerte, en mi caso particular, yo siempre tomo el contexto espiritual, porque hasta ahorita es el único desde donde yo he visto aceptación de las personas sin resistencia. Porque la mayoría de las personas, si tú le dices, mira, se tenía que morir y bueno, usted sabe, en este mundo las cosas son así, ¿qué más puede? Pero no metemos a Dramático, Dios en el terrible. camino, ¿verdad? Porque a veces sí, a veces es duro. Mire, señora, ajá, ¿y qué quería? ¿Que le durara toda la vida? O sea, Sí. a veces tenemos No, y he expresiones, conocido de ¿verdad? casos así también, ¿no? De médicos que dicen que si no, usted tiene esto y si se va a morir en 3 meses, listo. Queda, Claro, imagínate tú. claro, entonces bueno, yo sí veo que en ese contenido específicamente hay mucha importancia de la parte espiritual. Muy bien, muchísimas gracias María Esther, ya nos están haciendo señas nuevamente de que vamos a un nuevo corte. Gracias por escribirnos. En breve vamos a responder sus interrogantes acerca de las emociones y vamos a seguir abordando más acerca de las mismas en la grata compañía de la psicóloga María Esther Leal. Ya volvemos con más de Cuánticamente. Gracias por escribirnos al 0424-617-6615.